Buen día al equipo, buen día a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. ¿Cómo se está viviendo el clima allí? No lograron quórum, ¿no? Pero esta vez con más margen que la sesión pasada y todo vuelve a foja cero. Perdió el estado parlamentario este proyecto de ley. En realidad ya se ha cerrado el periodo de sesiones esta semana, con lo cual al no existir quórum, naturalmente los temas que estaban en agenda no se pudieron tratar. Tal cual lo decís, la semana pasada 128 diputados nos habíamos sentado en nuestras bancas, no hubo quórum, y esto en función de lo que decías vos. Los propios autores del proyecto de ficha limpia no lograron que sus propios diputados, inclusive, se sentaran en sus bancas. Y así como ocurrió la semana pasada, hoy vuelve a ocurrir. Con lo cual, uno por ahí escucha algunos discursos moralistas o en el nombre de la ética. Yo creo que lo primero que tendrían que hacer es justamente atender este tipo de cuestiones, porque cuando uno presenta un proyecto de ley, se tiene que ocupar por lo menos de que su bloque o sus diputados aliados estén presentes, ¿no? Y creo que eso es lo que hoy en definitiva no ocurrió, por eso no hubo quórum, como no lo hubo el martes pasado también. Sí, ayer pudimos tratar ludopatía, que era un proyecto de ley muy importante. Ahora, en unos segunditos le voy a preguntar sobre eso porque también es importante. Sabemos que hubo mucho lobby y muchas presiones para que no se aprobara. Pero en este caso, ¿cuál es su opinión sobre este proyecto de ficha limpia? ¿No se trató por cuestiones políticas o por falta de consenso en el verdadero proyecto? Porque aquí sabemos que a muchos querían aprobar esto o no aprobarlo porque esto bloquearía de alguna manera la candidatura o la posible candidatura de Cristina Kirchner, ¿no? Hay consenso mayoritario en poder tratar ficha limpia y en poder sacar un proyecto de ley o que obtenga media sanción en diputados. De hecho, yo estoy de acuerdo con que ficha limpia se sancione. Creo que es una herramienta importante, me parece que algo parecido a lo que ocurre en Brasil, ¿no? O sea, un ciudadano que tiene una sentencia de primera instancia, una de segunda instancia, o sea, cuando recurriste al Tribunal de Apelaciones y esa segunda instancia confirma la primera, finalmente lo que ocurre allí es que no podés ser candidato. Con lo cual me parece algo positivo. Pero también es cierto que para poder llegar a construir esos consensos que finalmente aseguren el quórum, lo primero es que la disputa política interna que tiene hoy de alguna manera ese oficialismo que se ha construido en la Cámara entre la Libertad Avanza y el PRO, finalmente se sustancie en el quórum que tienen que otorgar. Hoy faltaron diputados de esas fuerzas políticas, con lo cual difícilmente ellos puedan pedirle al resto de los bloques la presencia cuando ellos tienen disputas serias desde el punto de vista político partidario, al cual evidentemente quieren arrastrar al resto, ¿no? Nosotros fuimos de los bloques que le planteamos esto al oficialismo, les dijimos que estábamos viendo que con esta sesión en particular habían cuestiones en los bloques que evidentemente lo estaban poniendo como premisa a la hora de no bajar al recinto y que esto estaba ocurriendo tanto con la Libertad Avanza como con el PRO. Bueno, finalmente hoy, uno cuando mira la lista, uno puede ver cómo representantes de esos partidos políticos que impulsan ficha limpia, Coalición Cívica, faltaron diputados, UCR faltaron diputados, también del PRO, también de la Libertad Avanza. Entonces es muy difícil cuando hay especulación política interna en esa grieta nacional que evidentemente tiene fracturas y que pretenden arrastrar a otros diputados a una pelea que hoy en el recinto de hecho se vio, con agravios, con insultos, por parte de diputados que son compañeros inclusive de bancada. Entonces creo que eso no es positivo para la ciudadanía, menos cuando se pretende tratar un tema de estas características. Por eso creo yo que en definitiva termina fracasando la sesión
la semana pasada 128 estábamos presentes en nuestras bancas. Si hubiésemos tenido un diputado de esos que faltó de las bancas que impulsan este proyecto, hubiésemos alcanzado el quórum. Bueno, hoy hubo 116 diputados. Evidentemente, hay una gran mayoría que está viendo que hay una fractura importante entre aquellos bloques que hablan de moral, que hablan de ética política, pero evidentemente hacia adentro de sus filas tienen diputados que no comparten evidentemente esos conceptos. Uno de los que faltó fue el rionegrino Aníbal Tortoriero, ¿no? Ex intendente de la ciudad de Chipoleti, pero creo que él había presentado un certificado médico. Mira, yo por ahí no quiero puntualizar en personas. Sí te puedo decir que del PRO faltaron 3 diputados. La semana pasada habían faltado 4 diputados del PRO. Por eso cuando uno escucha hablar a algunos oradores, de hecho, hoy escuchaba a quien, por ejemplo, no estuvo presente en la sesión pasada de ese bloque, embanderándose en una cuestión de moral y de ética, cuando en realidad la semana pasada no estuvo presente. Entonces, digo, de la Libertad Avanza también, algunos otros más, de la UCR, 18, para que tengas una idea, de la coalición cívica 6. O sea, digo, me parece que, en definitiva, más allá de esto que es anecdótico, la realidad ¿cuál es aquí? Aquí hay una fractura importante en los distintos bloques políticos que representan fuerzas nacionales y que de alguna manera, bueno, tienen evidentemente una doble cara. Porque digo, aquellos que se embanderan en la ética y la moral y señalan a otros diputados que no han estado presentes o empiezan a señalar, por ejemplo, a gobernadores, es porque evidentemente no se hacen la autocrítica, primero que se tendrían que hacer por lógica de sus propios integrantes que hoy no asistieron a la sesión y la semana pasada tampoco. Claro. Giancarlo, preguntarle cómo fue la sesión de ayer, donde trataron esta temática del juego, donde la titular de la comisión había denunciado que recibió fuertes presiones, ¿no?, por parte de la industria del juego. Bueno, mira, ahí tenés otro ejemplo claro. Esos bloques, algunos de esos bloques que hoy impulsaba Ficha Limpia, por ejemplo, estuvieron especulando con el quórum ayer. El bloque del PRO, por ejemplo, ayer no bajó a la sesión hasta tanto no hubo quórum. O sea que evidentemente no quería que esto ocurriera. Entonces, si uno entra en el mundo de las especulaciones, uno podría decir, bueno, ¿por qué ocurrió esto? Entonces digo, claro que hay presiones y mucho lobby por parte de aquellas empresas multinacionales y nacionales también que se dedican a los juegos de azar y que de alguna manera veían en este proyecto de ley que se estaba atentando contra ese negocio. Y aquí lo que estamos hablando es ni más ni menos que la salud mental de muchas personas que tienen un problema, un trastorno psicológico, una adicción, como lo es la ludopatía, donde hay que, de alguna manera, regular fundamentalmente lo que tiene que ver con las apuestas online. Hoy, un menor de 18 años, un niño, adolescente, joven, puede acceder tranquilamente, esto no está regulado. Por otro lado, la publicidad, hoy podemos ver cómo en las distintas camisetas de los equipos de fútbol aparece la publicidad o propaganda de estos sitios de apuestas online, con lo cual estás viendo a ídolos del fútbol o de distintos deportes donde se reflejan muchos adolescentes y jóvenes, y nosotros creemos que tal cual ha ocurrido en Europa, donde se ha regulado justamente esta materia, poder avanzar con esa media sanción que finalmente fue aprobada por una mayoría abrumadora, y creo que eso es muy importante porque de alguna manera pone un horizonte focalizado no solamente en la regulación, sino también en que hay que destinar fondos para poder prevenir la ludopatía, que termina siendo, como te decía, una adicción. Claro, en su momento también hubo un gran debate, recuerda usted, Giancarlo, sobre también el tabaco, ¿no?, y el cigarrillo, cuando se prohibió la publicidad del tabaco, de los cigarrillos ligado al deporte, y ya definitivamente se fue perdiendo. Pero también costó, fue un cambio, ¿no?, cultural y social y empresario también. Hoy tenemos que tener en cuenta que el mundo ha cambiado y hay una globalización de la tecnología. En esa globalización de la tecnología es donde justamente aparece un elemento que para nuestros jóvenes es complejo, porque hoy vos accedes a un teléfono o a una computadora a cualquier edad, ¿no? O sea, desde niños, adolescentes a jóvenes, muchos menores de edad, que naturalmente eso termina
impactando en un fenómeno donde hay un término que son los algoritmos, que se utiliza en este sentido, que es una herramienta informática que logra captar una gran cantidad de datos, lo que te posibilita posteriormente tener el perfil de un individuo. Y cuando se empieza a correr información en las redes sociales, en el teléfono, en el WhatsApp o en los buscadores online, y donde muchas veces los chicos van compartiendo a qué se dedican, cuáles son sus momentos de entretenimiento y en qué ocupan ese momento de entretenimiento, y allí es donde aparece, por ejemplo, la palabra apuestas, o bien aparecen los nombres de las plataformas en esos mensajes cruzados que van realizando los jóvenes, y en función de eso, rápidamente, a partir de que el algoritmo identifica el interés del individuo, rápidamente te llega una propaganda donde vos podés acceder a un sitio online de apuestas, te dan en principio un bono gratis, gratuito, que lo cargan en tu cuenta para que vos comiences a jugar, ¿no? Y a partir de allí, bueno, naturalmente hay una lógica de creer que el dinero se puede ganar de manera fácil, y eso de alguna manera genera una fantasía. Y hoy, para que vos tengas una idea, hay indicadores, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde 1 de cada 4 jóvenes menores de 18 años ya ha apostado de manera online alguna vez en su vida. Claro. Con lo cual esos números naturalmente generan una preocupación, y me parece que es importante, tal cual ocurrió en Europa, poder regular justamente lo que son las apuestas online y también la promoción y propaganda de estas empresas. Claro. Bueno, sí, las redes nos bombardean, ¿no? Por eso decimos también, los teléfonos nos escuchan, ¿no? Porque buscamos algo y después, bueno, somos bombardeados y seducidos por, como dice usted, ¿no? Por esto llamado algoritmo. No puedo despedirlo, Gianfranco, sin aunque sea tener una palabra suya con respecto a lo que está pasando aquí en la provincia de Neuquén, en la legislatura. No sé si quiere expresarse al respecto. Mira, en realidad me parece que ya hay un mecanismo judicial y político que ha funcionado, ¿no? El judicial, por un lado, tiene la presunción de que pudo haber ocurrido presumiblemente un delito como lo es el lavado de dinero a la hora de la transferencia de dinero público a cuentas personales, ¿no? Si bien eso no deja de ser una denuncia hoy por hoy y una investigación judicial, la realidad es que el poder político no puede mirar para otro lado, con lo cual la legislatura provincial, después uno puede estar o no de acuerdo con la herramienta que finalmente ha utilizado, tenía que expresarse. O sea, el hecho en sí que da lugar a la intervención de la legislatura tiene que ver con la denuncia propiamente dicha, que es muy grave. O sea, el lavado de dinero de fondos públicos es un tema complejo, donde justamente el poder político no puede mirar para otro lado, en este caso el poder legislativo. Con lo cual ayer la sesión que se dio, yo no la pude ver, pero sí por los trascendidos y lo que he leído en los medios de comunicación, fue por una mayoría abrumadora, no solamente la investigación que se abre, que me parece correcto que eso ocurra, sino también la separación momentánea de la figura de la vicegobernadora, con lo cual creo que hay que ser respetuosos tanto del canal investigativo a nivel judicial que existe, como por otro lado lo que hace a el rol institucional de la legislatura a la hora de también investigar cuáles son los hechos, qué es lo que ha ocurrido. Esto no significa de ninguna manera que alguien sea considerado culpable. Mira, yo lo asemejo esto a que muchas veces en la administración pública ocurren sumarios administrativos a los empleados. Esos sumarios administrativos pueden ser con o sin separación del cargo, ya sea en la docencia, en salud o en seguridad. Eso tiene que ver con deslindar responsabilidades, y puede ocurrir o no que la persona que ha sido sumariada
posteriormente sea declarada sin culpa y cargo, ¿no? Bien. Pero esto es una herramienta que me parece que es constitucional, que está permitido que así sea, y naturalmente es una cuestión también de que en este caso la legislatura sí lo decida, y finalmente es lo que terminó ocurriendo ayer. Giancaffilo, muchísimas gracias por el contacto, muy amable.